El ser humano lleva siglos fantaseando con el apocalipsis. Nubes color ocre, un fusil hecho a base de cucharas para defenderse de los zombies y una nevera llena. Desde el eterno retorno de Nietzsche hasta Hollywood, pasando por algunos de los videojuegos más populares donde incluso ha creado un género en sí mismo. Es una fantasía basada en la seguridad de la propia imaginación, donde todos nos sentimos héroes protagonistas, pero en 2007, un grupo de 35 personas llevó esta idea un poco más lejos y decidieron esconderse en una cueva al sudeste de Moscú, en Rusia, durante casi un año. No huían del fin del mundo, estaban convencidos de que ya había sucedido. Decían que el alma del mundo había sido sustituida y que todo lo que parecía seguir funcionando, las noticias, los gobiernos, la vida en la superficie, formaba parte de un engaño, un teatro dirigido por el mismísimo Anticristo. Y ellos decidieron bajarse del escenario literalmente. El Anticristo no siempre ha sido un señor con cuernos. A veces ha sido un papa, a veces un político, a veces tú mismo un lunes por la mañana frente al espejo. Todo depende de a quién le preguntes. Para los primeros cristianos, el Anticristo era el tipo que se hacía pasar por Jesús, pero con objetivos de CEO, carisma, control y beneficios a corto plazo. Un influencer mesiánico. Para Nietzsche, en cambio, el Anticristo no era un personaje, era él mismo, o más bien una postura, la de alguien que viene a dinamitar los cimientos de la moral cristiana. En su libro El Anticristo, Nietzsche dice que la compasión es debilidad, que el cristianismo es un culto a la derrota, y que el mundo está enfermo de bondad mal entendida. No venía a destruir la iglesia, venía a decir, esta iglesia ya está podrida y vosotros seguís comulgando con lo que huele. Pero para Piotr Kuznetsov, ni era una persona ni era una postura ideológica, era una realidad. No lo estudió, sino que lo reconoció. Y ante esto, solo encontró una solución: desaparecer. En 2007, Piotr Kuznetsov vivía en Bielorrusia, tenía formación en arquitectura y trabajaba como ingeniero. Nada en su biografía parecía anunciar lo que iba a ocurrir, pero ese mismo año, convencido de que el mundo había sido poseído, fundó su propia iglesia, la verdadera Iglesia Ortodoxa Rusa. La verdadera, como quien se pone oficial en su nombre de Instagram, aunque no lo conozcan ni en su casa. No era un culto formal. No había grandes templos ni túnicas bordadas en dorado, solo un mensaje sencillo y urgente. El apocalipsis ya había sucedido, y el mundo que seguimos viendo no es más que una representación, una puesta en escena falsa, dirigida por una fuerza que ha vaciado la realidad de su alma. Kuznetsov lo veía en todo, en los noticiarios, en las señales de tráfico, en los trenes puntuales. Todo funcionaba demasiado bien para ser verdad y no estar manipulado. Así que empezó a buscar una salida, y como buen arquitecto, la diseñó. No sobre un plano, sino sobre un mapa. Eligió una cueva en la región de Penza, al sudeste de Moscú, un lugar remoto, difícil de alcanzar, donde no llegaban ni los medios de comunicación ni las señales del dichoso Anticristo. Allí se trasladó con sus 34 followers, que consiguió a través de panfletos, discursos públicos y conversaciones personales. Hombres, mujeres y niños. Vendieron sus casas, abandonaron sus trabajos y bajaron con él a la tierra literalmente. Planeaban pasar allí el invierno esperando la purificación del mundo, sin electricidad, sin contacto con el exterior, sin medicamentos, porque el dolor formaba parte del plan. Kuznetsov, sin embargo, no bajó con ellos, se quedó fuera. Al principio, para seguir predicando. Después, porque las autoridades lo consideraron peligroso y lo detuvieron antes de que pudiera unirse al grupo. La ironía era evidente. El profeta del encierro, afuera. Mientras tanto, dentro de la cueva, el grupo sobrevivía como podía. El invierno ruso no es precisamente amable con los cuerpos y mucho menos con las ideas. La situación se volvió insostenible. Una parte del techo de la cueva se derrumbó, algunas mujeres empezaron una huelga de hambre,
una seguidora murió. Tras meses de encierro, la mayoría salió por voluntad propia. Otros resistieron unas semanas más, como si quedarse fuera una prueba de fe, como si salir, al final, confirmara que el mundo seguía allí, esperándoles. A veces damos por hecho que la gente se une a las sectas por ignorancia, debilidad o desesperación. Pero eso no explica por qué una idea tan extrema, como esconderse bajo tierra porque el mundo ya ha terminado, puede resultar más creíble que la vida diaria. Quizá la pregunta no sea por qué alguien cree en el fin del mundo, sino por qué tanta gente sigue creyendo en este. Cuando salimos a la calle y todo parece funcionar, damos por hecho que eso prueba que el mundo va bien. Hay transporte, hay trabajo, pantallas, hamburguesas a domicilio, pero ¿y si que todo funcione fuese precisamente la señal de que algo no va bien? Para Piotr Kuznetsov, el problema no era el caos, era el orden. Un mundo donde todo sigue su curso, pero ha perdido su alma, como una maqueta a escala de una ciudad real. Los objetos siguen ahí, las rutinas también, pero algo esencial se ha ido. Y no es fácil señalarlo, porque tampoco es fácil mirar de frente al sinsentido sin hacer como que no pasa nada. Cuando no puedes confiar en la realidad, es más fácil crear una nueva. Y eso no solo pasa bajo tierra. En Suiza, por ejemplo, hay listas de espera para comprar plazas en búnkeres subterráneos. Algunos cuestan más que un piso en el centro de Madrid. No prometen fe, ni salvación, ni sentido. Prometen 36 meses de aire reciclado y menú gourmet para 2 adultos y un gato. En Amazon puedes comprar mochilas de supervivencia con cargador solar, linterna dínamo y una manta térmica por si el invierno nuclear te pilla cagando. Hay influencers que enseñan a hacer fuego con 2 palos, y las búsquedas de cómo purificar agua sin electricidad aumentan cada vez que hay una guerra, una subida de precios o un domingo de resaca. Puede parecer paranoia, pero es la misma lógica que llevó a Piotr y sus seguidores a esconderse del anticristo. La sensación de que la superficie es mentira y de que solo alejándose de ella es posible sobrevivir. Piotr construyó su relato desde la religión. Nosotros desde la tecnología, la geopolítica y las listas de reproducción. Pero la emoción es la misma, el miedo. La diferencia es que él lo llamaba fin del mundo y nosotros lo llamamos previsión. Y a veces, unirse a una secta es más fácil de lo que parece. No hace falta bajar a una cueva. Basta con no hacerse preguntas, con repetir un dogma sin llamarlo dogma y dejar que otros piensen por ti. Defender que todo va bien mientras te preparas para cuando todo vaya mal. Puede que Piotr estuviera loco, pero hay que tener mucha cordura para vivir en este mundo como si no pasara nada. Durante siglos, un profeta necesitaba 2 cosas para poder serlo: barba y desierto, o al menos algo que se le pareciera. Vestía con túnica, hablaba en plural majestático y tenía una relación tensa con el pan sin necesidad de ser celíaco. Lo seguían porque prometía el fin del sufrimiento o el principio de algo mejor. Daba igual que fuera el más allá o el martes. Prometía algo. Hoy, los desiertos están llenos de hoteles y tiendas de souvenirs, y los nuevos profetas no se pasean por el monte Sinaí, sino por stories y reels. No necesitan revelaciones, solo una audiencia. Ya no hay voces divinas, ni cielo. Hay micrófonos y el mensaje llega del algoritmo. El nuevo Mesías no habla de Dios, pero tiene fe en algo más fuerte: el crecimiento exponencial, la viralidad, el impacto. Ya no dice el mundo se va a acabar, dice estás viviendo mal. Y no amenaza con el infierno, sino con el pánico a ser uno más, el miedo a ser solamente una persona anónima y feliz. Son coaches espirituales con fondo blanco y un curso de oferta. Expertos en masculinidad, nutrición, criptomonedas o trauma intergeneracional, con padre rico, padre pobre como Biblia eterna. Y no fundan iglesias, fundan canales. Pero el mecanismo es el mismo. Te dicen que todo está mal, pero que ellos han entendido por qué,
y que tú también puedes entenderlo si te suscribes, claro. Prometen éxito, despertar y lo más importante, en un mundo lleno de soledad. Pertenencia a. Ya no se trata de escapar del mundo, sino de hackearlo, con pastillas nootrópicas y suplementos de Procis. No con cuevas, sino con búnkers de hormigón bien ventilados, comprados en preventa por millonarios de Silicon Valley. La diferencia entre Piotr y ellos es que Piotr te decía, sal de aquí. Ellos te dicen, quédate, pero hazlo mejor. Hazlo como yo. Y quizás por eso funcionan, porque mientras las sectas clásicas pedían una renuncia total, estas se han adaptado a una sociedad exhausta y con déficit de atención, pidiendo algo más cómodo, que renuncies solo a lo que no convierte, que dejes de ser tú, pero con una estrategia, que abandones la superficie y saques la cartera. En este panorama, el anticristo no es una fuerza oscura, es un funnel de ventas, y el apocalipsis no tiene 4 jinetes, tiene 4 pasos: descubrimiento, identificación, comunidad y monetización. No te bajas del mundo, te subes a un modelo de negocio donde la fe se ha transformado en scroll, donde el dios es un algoritmo. Una de las cosas más extrañas del caso Piotr no es que 35 personas se metieran en una cueva, es que pensaban quedarse allí solo unos meses. Según ellos, el mundo estaba a punto de purificarse. Una primavera más y todo acabaría, el ciclo se cerraría y el mal desaparecería. No escapaban para siempre, solo querían aguantar un poquito más. Y eso es, quizás, lo más actual de todo: la espera. Pensar que el tiempo pondrá todo en su lugar, o más bien en nuestro lugar. Ver otro vídeo del modelo de negocio perfecto sabiendo que ni lo vas a intentar, como si el consumo de ese contenido fuera a hacer por osmosis que un día te despiertes en Bali con un café de Starbucks en la mano. Todo lo que hacemos parece ir dirigido a esa versión futura de nosotros mismos que aún no ha llegado, pero que ya vive en nuestra cabeza. Un yo que medita, gana dinero mientras duerme y sabe qué hacer con su vida. Mientras tanto, el yo de ahora solo scrollea y toma notas para un día hipotético que nunca aparece en el calendario. No creemos en el presente porque no lo hemos elegido. Lo habitamos como una sala de espera mal decorada, sabiendo que no vamos a salir, pero manteniendo la ilusión de que en cualquier momento nos van a llamar por megafonía. Desechamos la alegría del presente por una posible alegría del futuro. Un futuro que en el fondo sabemos que nunca llegará, pero cuya ilusión es la única fuerza que tenemos para vivir la realidad del presente continuo. Queremos llegar al horizonte, pero somos poco más que un hámster dando vueltas en una rueda impulsada por nuestro propio deseo. Puede que la cueva de Piotr fuera una locura, pero al menos era un lugar, con techo, con frío, con silencio. Nosotros no tenemos cueva, tenemos contenido, ruido y la falsa esperanza de que al siguiente vídeo nos cambiará la vida. Piotr nunca llegó a entrar en la cueva. Fue arrestado antes, acusado de manipulación colectiva, y durante el proceso intentó quitarse la vida. Terminó en un hospital psiquiátrico, que, irónicamente, acabó convirtiéndose en su propia caverna. Sus discípulos, los que sí bajaron, acabaron saliendo poco a poco. Durante semanas amenazaron con inmolarse si les obligaban a salir, pero el miedo al derrumbe, el agotamiento y, sobre todo, el hambre les hizo cambiar de opinión. Incluso Cristo, el real, el @Cristo oficial, tuvo que duplicar panes y peces porque nadie va a seguirte con el estómago vacío. Porque si algo define al ser humano, además de su racionalidad, es su capacidad para contradecirse, para ejecutar la acción contraria a lo que realmente piensa. Y eso, más que un defecto, es un derecho, el derecho a la incoherencia. Lo que sin duda sería una incoherencia negativa es que hayas llegado hasta este punto y no te suscribas. Dale al botón y maneja tu dosis de incoherencia diaria. Recuerda, una coherencia ahora es una nueva oportunidad de incoherencia en el futuro.